puesto en mí para a ver si me aclaro el encuentro. ¿Podéis sentaros? Perdonad. Y bueno, espero que sea de bendición, seguramente sí, porque ha habido mucha oposición para poder llegar. Esta mañana al orar también me ha dicho el Señor que sí, que es esto, que no te preocupes. No tengo duda en cuanto a lo que voy a compartir, porque es la palabra de Dios. La duda siempre la tengo en cuanto al método y la forma de hacerlo, porque lo hago yo y soy imperfecto y a veces estropeo lo que Dios me pone. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Entonces yo sé que eso va a ocurrir esta mañana. Es un texto maravilloso que quiero compartir con vosotros y espero que os bendiga como a mí me ha bendecido, al prepararlo. Bueno, he titulado esta predicación El misterio de la piedad, porque no puede titularse de otra manera. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad. En 1 Timoteo 3:16 tomo una versión de la Biblia de las Américas y ahora explicaré por qué más adelante y veréis de qué trata la cosa. En 1 Timoteo 3:16 se dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En 1 Timoteo 3:16 tenemos las palabras del apóstol Pablo dirigidas a sus discípulos Timoteo, al que le habla de un misterio, el misterio de la piedad. Pablo comienza a explicar este misterio de esta manera: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En esta afirmación existen tres palabras claves de enorme significado: indiscutiblemente, misterio y piedad. Y vamos a aclarar cada una de ellas. En primer lugar dice indiscutiblemente grande. Este misterio ya revelado no se puede discutir. No se debe poner en entredicho. No se debe dudar de él. ¿Por qué? Porque este misterio de la piedad es una verdad revelada por Dios. Amén. Literalmente en el griego original, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné, el griego original, dice que este misterio es confesadamente grande, confesadamente grande, es decir, grande por consentimiento generalizado, grande por confesión unánime. Los romanos dirían que era vox populi. La común confesión cristiana de este misterio indica su grandeza. El que todos lo digan y lo afirmen, afirma su grandeza. Este misterio es tan grande y cierto que lo hemos hecho parte del credo que proclamamos. Es como si nos dijera Pablo: es tan cierto y tan grande que lo hemos hecho un credo, este dicho. Por eso este misterio, ya revelado por Dios, no se puede ni se debe cuestionar. Eso es lo primero que dice. Ahora, ¿qué es un misterio? Según las Escrituras. Un misterio, según las Escrituras, no es que sea como un secreto, algo oculto, que solo pueden saber. Bueno, un misterio, bíblicamente hablando, el término misterio es aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina. Amén. Y se hace saber de una manera y en un tiempo señalados por Dios. Y solo a aquellos que están iluminados por su Espíritu. Amén. Ni con la observación, ni con la intuición, ni con la investigación, ni con la meditación, ni con la experimentación sería posible descifrar estos misterios. No hay forma humana de descubrir los misterios de Dios. Solo pueden ser entendidos por revelación divina, en el tiempo de Dios y por los que sean iluminados por su Espíritu. Amén. Eso es un misterio. ¿Y piedad? ¿Qué es piedad? Hemos visto indiscutiblemente,
misterio. ¿Y qué es piedad? Piedad, esto significa devoción, bondad en acción, temor a Dios. Piedad es la práctica de la devoción sincera a Dios. Es la verdadera religión. Piedad, en griego eusebia, es una mezcla entre servicio, amor y sinceridad hacia Dios. Por eso este misterio de nuestra devoción, como dice alguna otra traducción, es revelado a los que poseen un espíritu de verdadera piedad, que es la esencia de la verdadera religión. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Pero la palabra piedad, en este texto, o devoción, en este texto significa algo más específico. Por cuanto todo lo que sigue en el versículo 16 se refiere a Él, es claro que la expresión el misterio de la piedad se refiere a Cristo. Es Él quien es grande, y esto confesadamente. Esto es reconocido por la Iglesia en su testimonio diario, en su enseñanza, y como aquí en sus himnos. Porque de hecho, 1 Timoteo 3:16 es parte de un himno cristológico que en el primer siglo recitaban los cristianos. Cristo es llamado el misterio de la piedad. No solamente porque si no nos hubiese sido revelado, no lo hubiéramos conocido, sino también porque trasciende nuestra comprensión. Solo lo entenderemos por medio del Espíritu, no de una forma humana y cerebral. Es exactamente esta inmensurable grandeza de Cristo que constituye el tema del himno, del cual Pablo cita 6 líneas. Quizá el himno era más largo, las cuales vamos a estudiar ahora, ya que el misterio de la piedad es que Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y es que el misterio de la piedad, este secreto revelado por Dios, no es otro que la grandeza de Cristo en su papel redentor. Por medio de 3 contrastes, este texto nos muestra 3 realidades bíblicas. Por medio de 3 contrastes, o sea, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Veis los contrastes? Por medio de 3 contrastes nos muestra 3 realidades bíblicas con respecto a Cristo. ¿Veis? La identidad del Cristo encarnado, la proclamación del Cristo encarnado y la victoria del Cristo encarnado. La identidad del Cristo encarnado, la proclamación del Cristo encarnado y la victoria del Cristo encarnado. Vamos a estudiar cada una de ellas. Vamos a ver la primera verdad bíblica o realidad bíblica en cuanto a Cristo que dice este himno, y es la identidad del Cristo encarnado por medio de este primer contraste entre la carne y el Espíritu. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. Alguno quizás os habéis dado cuenta, mirad Reina Valera y la versión que he leído de la Biblia de las Américas, y es que en vez de Dios, en la Biblia de las Américas pone Él, ¿verdad? Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu. En los mejores y más antiguos manuscritos, los llamados manuscritos unciales, de letra mayúscula, de los siglos III y IV, los manuscritos alejandrinos, no aparece la palabra Dios, sino más bien el cual o quién. Los cristianos estamos convertidos a la palabra de Dios, no a cualquiera de sus versiones. Nosotros no estamos convertidos a Reina Valera, ni a la Biblia de las Américas. Nosotros estamos convertidos a la palabra de Dios. Las versiones intentan acercarse lo más posible. Esto no nos debe desanimar, sino todo lo contrario. La Biblia es el documento de la antigüedad más analizado, comparado y refinado de la historia, en continuo análisis y perfeccionamiento en cuanto a su traducción. Ahora vamos al texto. Él fue manifestado en la carne. Aquí se nos está mostrando la identidad de nuestro Redentor. Aquí se nos dice que este ser fue hecho carne. Se humanó para comunicarse
con nosotros. Pero si antes no era humano, era un ser espiritual, claro. ¿Y este ser espiritual acaso era un ángel? ¿Un ser creado por Dios que fue encarnado para mostrarnos el camino de la salvación? Eso no es lo que nos muestra la Escritura. El apóstol Juan, describiendo a este ser, comienza su evangelio de esta manera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y por si fuera poco, añade: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vaya par de afirmaciones. Resulta que fue Dios mismo el que se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Pero por qué ocurrió tal cosa? ¿Por qué Dios tuvo que humanarse y vivir entre nosotros? Desde que entró el pecado en el mundo existe una sentencia divina sobre todo ser humano. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y como todos somos pecadores, todos debemos morir. Solo la maldición del pecado podía ser vencida por el sacrificio y la mediación de un ser humano totalmente puro, capaz de ser tentado y no pecar, capaz de pasar por nuestras pruebas y soportar nuestro castigo. Amén. Solo Dios hecho hombre pudo hacer tal cosa. Amén. Y por eso es tan grande el misterio de la piedad. Porque Dios se manifestó en carne, se dio a conocer en forma humana para poder salvarnos. En el plan de salvación de Dios se hacía imprescindible que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre y cumpliera la ley de Dios, ya que nosotros no éramos capaces de cumplirla. En Gálatas 4 y 5, en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, escribe el apóstol Pablo describiendo este plan de salvación. El plan de salvación es descrito en Gálatas 4, versículos 4 y 5, y es así ese plan de salvación. Así es. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos. Ese es el plan de salvación. Lo voy a repetir porque es fantástico. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos. Bendito sea Dios. Estamos viendo el primer contraste que nos muestra la primera realidad bíblica en cuanto a Cristo, y es la identidad del Cristo encarnado. Dice que Él fue manifestado en la carne. También Él fue vindicado en el Espíritu, justificado en el Espíritu. ¿Y esto qué es? Bueno, Cristo en el ámbito físico se manifestó, se comunicó con el mundo material al hacerse hombre, pero en el ámbito espiritual demostró ser quien era. Uno puede decir que es lo que sea, pero lo tiene que demostrar, ¿no? Eso quiere decir vindicado, justificado en el Espíritu. En el día de Pentecostés, el apóstol Pedro, puesto en pie ante una multitud de judíos, después del derramamiento del Espíritu Santo, dijo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La palabra aquí que utiliza Pedro de aprobado por Dios, en griego es autentificado. Por medio de sus maravillas, prodigios y señales, Jesús demostró ser quien afirmaba ser. Juan dijo a los religiosos judíos, dijo a los religiosos judíos: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Cristo fue vindicado, justificado en el Espíritu por medio de sus milagros y sobre todo por medio de su resurrección de entre los muertos. Jesús no solo dijo quién era Él, sino que demostró ser quien afirmaba ser por medio de sus obras y en especial de su resurrección. Así fue vindicado en el Espíritu, porque el Espíritu fue el que lo levantó. El apóstol Pablo dice de Jesús
que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo fue vindicado, justificado en su propio Espíritu delante de los hombres, resucitando de entre los muertos. Esta primera realidad bíblica, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, nos muestra la identidad de nuestro Redentor. En el ámbito físico se manifestó, en el ámbito espiritual demostró ser quien afirmaba ser. Lo demostró, dijo quién era y demostró quién era. Vamos a la segunda realidad bíblica, por medio de otro contraste. La primera, la proclamación del Cristo encarnado. Hemos visto la identidad del Cristo encarnado. Ahora vamos a ver la proclamación del Cristo encarnado por este contraste. Contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones. ¿Veis? Ángeles, naciones, ese es el contraste. Es hermosísima el libro. Contemplado por ángeles. Esta manifestación de Dios en la historia reveló nuevas maravillas aún a los ángeles. Es maravilloso. Porque a los ángeles también se les da a conocer los misterios de Dios. En Efesios 3:10 se afirma: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Hasta los ángeles fueron sorprendidos al revelarse este misterio de la piedad. Este misterio de la piedad es la persona y obra de Jesucristo. Al manifestarse el Dios hombre, cielo y tierra quedaron conmovidos. Personas y ángeles quedaron maravillados. El apóstol Pedro dice en su primera epístola que la persona y obra de Jesucristo y el plan revelado de salvación son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos nos envidian. Ellos no han sido redimidos por la sangre de Cristo como nosotros. Y quedaron sorprendidos, ni ellos se lo esperaban. Toda la obra redentora de Cristo fue vista por los ángeles. Los ángeles contemplaron al Hijo de Dios en su nacimiento en Belén, en su tentación en el desierto, en su agonía en Getsemaní, en su resurrección y en su ascensión. Los ángeles anhelan ver lo que nosotros experimentamos, la redención que nos trajo el Cristo encarnado. Dios no se hizo ángel, Dios se hizo humano. Los ángeles no han experimentado los beneficios de la redención, como nosotros, pero se gozan contemplándolo. Se tienen que conformar con contemplarlo. Los ángeles quedaron maravillados al contemplar la maravilla de las maravillas, al Dios hecho carne redimiendo a la humanidad. No fueron los ángeles los que se aparecieron al Hijo del Dios encarnado. Fue el Hijo de Dios encarnado el que se apareció a los ángeles. Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia. Jesús tenía discípulos, y estos discípulos tenían esos discípulos, y esos discípulos tenían esos discípulos. Pues ahí hasta el año 500 se les llama los padres de la Iglesia. Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, hace un comentario sobre este texto. Los ángeles vieron al Hijo de Dios con nosotros, no habiéndole visto antes. Y otro padre de la Iglesia, Teodoro, comenta acerca de los ángeles. Ni aun ellos habían visto su naturaleza divina, la que no es visible a ninguna criatura, mas le vieron encarnado. Cristo es un mensaje nuevo para ángeles y para seres humanos. Por eso los demonios, que son ángeles caídos, porque ven al Hijo de Dios encarnado, creen y tiemblan. Dice que fue contemplado por ángeles, también fue proclamado entre las naciones. Lo que llegaron a saber los ángeles viendo, las naciones lo aprendieron por la predicación del Evangelio. La obra redentora de Cristo se hizo evidente a los habitantes de cielo y tierra. La obra de redención de Cristo fue universalmente proclamada. La obra redentora de Cristo no solo sería anunciada al pueblo hebreo, todas las naciones conocerían el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de la cruz no quedó relegado a un rincón de Palestina, sino que fue divulgado por todo el mundo. Cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria,
después de su primer viaje misionero, reunieron a la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, a los no judíos. Refiriéndose a su ministerio de apóstol a los gentiles, Pablo dijo que todo lo había llenado del Evangelio de Cristo, desde Jerusalén hasta Ilírico, o sea, desde Israel hasta Croacia, cerca de Italia. La cuarta parte del Imperio Romano fue evangelizada por el ministerio de Pablo y sus colaboradores. En verdad que el Evangelio fue proclamado entre las naciones. Amén. Vamos a ver la tercera verdad, la tercera realidad bíblica. La primera realidad bíblica ha sido la naturaleza, la identidad del Cristo encarnado. La segunda es la proclamación del Cristo encarnado. Y por fin vamos a ver la tercera, la victoria del Cristo encarnado. En este contraste. Creído en el mundo, recibido de arriba en gloria. Creído en el mundo. Aquí se describen los resultados de la obra de Cristo. Sí que se divulgó el Evangelio, pero una cosa es divulgar el Evangelio y otra es que las personas crean. Nuestra misión es divulgar el Evangelio, que las personas crean que es cosa del Espíritu. Aquí se describen los resultados de la obra de Cristo. Sería creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Estos resultados tendrían alcance tanto en la esfera terrenal como en la esfera celestial. Creído en el mundo. Se proveyó de un evangelio para ser predicado a todas las naciones y así se hizo. Pero no solo se predicó en el mundo, también hubo gente en todo lugar, de toda cultura, que aceptó el evangelio de salvación. El mensaje de salvación no solo fue predicado en el mundo, también fue creído en el mundo. Jesús, poco antes de partir hacia los cielos, dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Calvino hizo este comentario acerca de este texto. Dijo esto: es preciso que tenga dominio supremo y verdaderamente divino aquel que manda que la vida eterna sea prometida en su nombre, que todo el mundo sea sometido a su gobierno, y que sea promulgada una doctrina que ha de sojuzgar toda cosa alta y humillar la raza humana. Y por cierto que los apóstoles nunca habían sido persuadidos a intentar el desempeño de tarea tan ardua, a no haber sabido que estaba sentado en los cielos su protector y vengador, a quien había sido dado el dominio supremo. Recibido arriba en gloria. Después que Jesús hizo posible a los humanos pecadores escapar de la impiedad y tener lavados sus pecados con su sangre, con su sacrificio, retornó al Padre. El triunfo del Salvador en el mundo fue celebrado en los cielos, al recibir el Padre y sus ángeles a Cristo en su glorificación. La ascensión fue como la marcha victoriosa de un conquistador glorioso. En Hechos 1:9 leemos acerca de Jesús esto. En Hechos 1:9 leemos acerca de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esto que se describe aquí es el cumplimiento de la profecía de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, que dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Esta interpretación de la profecía de Daniel la dio Jesús atribuyéndola a sí mismo ante el Sanedrín. Él dijo que él era ese, que él era ese hijo de hombre. Ellos entendieron perfectamente que se estaba refiriendo al Mesías. Dio esa profecía a sí mismo ante el Sanedrín, algo que por cierto le hizo ser definitivamente sentenciado a muerte.
dijo Jesús: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Por eso Jesús, en la noche en que iba a ser arrestado, hablando con su Padre, le dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El círculo se había completado. El Hijo de Dios volvería al Padre a recibir la gloria que había dejado al hacerse hombre. La conclusión de esta predicación: ¿es grande el ministerio de la piedad o no? Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Él quiere salvarte a ti. Él quiere salvarnos a todos. El universo entero se ha puesto patas arriba para que tú seas salvo. Acepta a Cristo como Salvador porque Él más no pudo hacer por ti. Adoremos.